La seguridad ciudadana siempre es una preocupación. Este año hemos visto surgir dos propuestas distintas desde distintas fuentes, todas encaminadas a crear frentes ciudadanos de seguridad. La primera de ellas es por parte del nuevo gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón. Él dice que quisiera crear frentes ciudadanos de seguridad y ha aclarado que quiere que no sean personas armadas. Inmediatamente cuando hizo esa propuesta, la senadora María Fernanda Cabal salió a apoyar y a decir pues, que es necesario revivir los frentes rurales de cooperación y seguridad. En ese mismo sentido, el presidente de Fedegan, José Félix Laforí, esposo de María Fernanda Cabal, él dice que también es necesario reactivar ese tipo de frentes de seguridad ganadera. Cuando salen a la palestra, cuando salen en los medios estas propuestas, el senador Iván Cepeda dice pues que esto tiene que tener un control muy especial, porque esto podría ser el origen de justicia privada, de formas de justicia privada. Entonces, por eso hoy la invitación es a mirar la historia. ¿Qué nos dice la historia? Es decir, ¿qué hemos visto que ha sucedido cuando se estimulan estas formas de cooperación ciudadana para la seguridad? Me acompañan hoy tres reporteros de campo que trabajaron en los años 90 en el periódico El Colombiano, en la que fue la primera unidad de paz y derechos humanos en la prensa colombiana. Ellos son Jesús Abad Colorado, Juan Carlos Pérez Salazar y Juan Gonzalo Betancur. Qué honor tenerlos acá, bienvenidos. Gracias, lo mismo. Muchas gracias, Ana Cristina. Qué gusto. Bueno, entonces, pues devolvámonos un poco la idea. Todos ustedes pues han seguido ejerciendo el periodismo de distintas maneras y en distintos lugares. En primer lugar, les quisiera preguntar pues por estas propuestas, ustedes qué opinión, dado esta experiencia que tienen cubriendo el conflicto y en los 90 que estuvieron ahí, pues qué opinión tienen al respecto. Y le quiero preguntar a Juan Carlos primero, a Juan Carlos Pérez, que es el que está más lejos, que está en Londres. A ver, no he podido leer como mucho al respecto, pero además llevo ya más de 25 años fuera del país, pero sí me recuerda a la época en que me fui de Colombia cuando estaba en plena discusión el tema de las convivir. Las había creado Álvaro Uribe Vélez cuando era gobernador de Antioquia. Y en ese momento mucha gente advirtió que muy posiblemente se iban a convertir en grupos de apoyo de grupos paramilitares. Hay que recordar que en esa época las autodefensas de Colombia ya existían. Mucha gente ha dicho, no sé por qué, bueno, entonces desconocimiento de la historia, que nacieron ahí con las convivir, ¿no? Las autodefensas existían desde mucho antes, las autodefensas de Urabá, que después crecieron, las autodefensas unidas de Colombia. Y mucha gente en esa época dijo eso, que era un peligro crear estas asociaciones de grupos, que era un peligro proporcionarles armas y que en medio de ese conflicto y del remolino que es la realidad colombiana, que era la realidad colombiana, se iban a desbordar y iban a empezar a apoyar a grupos ilegales y dentro de las Fuerzas Armadas a los sectores que propiciaban la guerra sucia. Y bueno, eso efectivamente ocurrió. Juan Gonzalo. Pues a mí de entrada, cuando escuché las propuestas, me devolvieron efectivamente 30 años atrás. 30 años atrás en un periodo que, como dijo Juan Carlos, muy polémico, muy difícil, muchos actores en conflicto, y hablar de esto era meterle, dijéramos, más complejidad. Yo plantearía algo para la discusión, y es que hay dos cosas que dicen los teóricos y la ciencia política que el Estado nunca debe entregar a los particulares. Uno es el de la seguridad y otro es el de la justicia. Hay en los campos que le corresponden a un Estado, los particulares pueden entrar en muchos frentes, pero en estos es irrenunciable, es irrenunciable. ¿Por qué? Por lo que hemos señalado, que se puede desviar tremendamente, y más en un país como Colombia, donde sabemos las cosas más o menos dónde comienzan, pero no sabemos dónde terminan. Los ejemplos son variadísimos. Recuerdo hasta los años 70, la operación Anorí del ejército, comienzos del año 73, si no estoy mal, cuando el ejército dijo haber destruido al ELN en el municipio de Anorí, en el nordeste de Antioqueño.
y miren el ELN que todavía sigue vivo y coleando y la dificultad para iniciar un proceso de negociación. Entonces, yo le tengo mucho miedo a estas propuestas, es precisamente porque la historia nos ha demostrado que son difíciles, que son complejas, que estos grupos mutan, se transforman, tienen una gran capacidad de adaptarse, de variar, y entonces a eso le sumamos la geografía tan compleja, un estado débil. A mí me da mucho miedo y creo que no, pues, sí es devolvernos a un periodo que ya nos demostró que no dejó cosas buenas. Chucho, ¿tuviste la misma sensación? Pues, Ana Cristina, muchas gracias por esta invitación y un momento para uno encontrarse con las caras y la memoria de estos colegas con los cuales estuvimos trabajando y, digamos, mi trabajo desde la reportería gráfica. Y obviamente yo no puedo desligarme a esos planteamientos que se hacen hoy con esa bondad de la que habla José Félix Laforí o de la que puede decir su esposa María Fernanda Cabal, y recordar precisamente que con esa misma bondad hablaban de la importancia de las convivir a mediados de los años 90 en el gobierno de Ernesto Samper Pizano. Y todos hablaban y decían de que las convivir eran para apoyar al Estado que era legal y que era la mejor forma para combatir la delincuencia. Y recuerdo hasta al gobernador de Antioquia en ese momento, a Álvaro Uribe Vélez, el gran promotor. Recuerdo a Ernesto Samper Pizano hablando de las bondades, también a Fernando Botero Ocea. Recuerdo a la Corte Constitucional dando aval a las convivir sin armas largas, pero así una variopinta de personajes que legitimaban, y a eso había una respuesta, digamos, como la puede hacer plantear hoy Iván Cepeda, muchas personas de organizaciones de derechos humanos rechazando la creación de las convivir, porque decían obviamente en qué iban a terminar involucradas. Entonces, cuando uno mira con el paso de los años, el trabajo de denuncia que nosotros hacíamos desde el periódico El Colombiano, de lo cual podemos ahorita hablar, de cómo muchas de esas asociaciones Convivir y personajes que conocimos terminaron involucrados como financiadores o fundadores del paramilitarismo. Y en esos informes, pues, que obviamente ha sacado la Comisión de la Verdad, es legitimar de alguna manera una participación de la sociedad que uno sabe qué dicen, pero otra forma es la de actuación en Colombia y en que terminan pues involucradas. Sí, es precisamente lo que dice Juanjo, se le entrega la seguridad y además la justicia pues a ciudadanos, se le quita ese poder al Estado. Pero a ver, es que hay una cosa y es que, por ejemplo, el gobernador Rendón dice que no les va a dar armas. ¿Uno cómo controla eso o cómo va a confiar en que eso va a ser así? Pues digo yo, de los territorios, ¿cómo confiaría en eso? Es que esa es la gran pregunta, eso es muy difícil de controlar. Ocurrió no solo en Colombia, las famosas rondas campesinas de Perú también se desbordaron y ha ocurrido en otros países, en El Salvador, en Guatemala, en todos los países latinoamericanos donde ha habido conflicto armado, se han tratado de crear grupos o se han creado grupos de apoyo civiles y que yo recuerde siempre se han desbordado y se han estabilizado. Es muy difícil porque además no creo que vayan a publicar quiénes son, dónde están, cómo operan. Eso no va a tener un control ciudadano, digamos, ni un control de la prensa, ni un control de lo que se debería dar en una sociedad abierta y democrática, ¿no? Entonces ahí es donde, en ese punto es donde se presenta, en esa parte oscura es donde puede presentar los abusos y la colisión, porque ¿quién va a vigilar a estas personas? ¿Quién va a estar pendiente de que no se extralimiten, de que no empiecen a hacer contactos y negocios raros con grupos armados o con sectores de las Fuerzas Armadas que todavía crean en este tipo de estrategias para combatir ya sea bandas narcotraficantes, ya sean disidencias guerrilleras? Esa inteligencia que están pasando, ¿a quién le va a llegar?
Eso en un país como Colombia y cualquier país de América Latina es algo muy complicado. Hay una cosa que es muy interesante y es en alguna audiencia de la JEP, un compareciente contó que, pues, que para entrar a una convivir, que para abrir una convivir solamente necesitaban entregar una cédula. No sé ustedes qué recuerdan, ahí sí devolvámonos, ya sí hagamos como toda la vuelta en el tiempo y recordemos cómo se abría o cómo se iniciaba una convivir, eso cómo se hacía, cómo se empezaba. Ana, si me permitís, yo me voy incluso más atrás en el tiempo. Yo recuerdo una de mis primeras entrevistas, éramos más o menos como significativas. Estaba yo muy jovencito, 23 años. Me fui para Puerto Berrío, pero a hacer cosas de trabajo en los municipios, y me dicen, ¿usted por qué no habla con el comandante de la 14ª Brigada? ¿Quiere una entrevista? Yo dije, pues bueno, ya estoy por aquí, voy. Al día siguiente fui y el señor se llamaba Rodolfo Herrera Luna, lo recuerdo perfectamente, un coronel fue muy amable y tal, y en medio de la entrevista, yo con mi cara de niño en aquel entonces, con la estrategia uno como del periodista un poco desinformado, tal, le empecé a preguntar por la situación de orden público en la región. Y él, yo no sé si porque me dio la cara de peladito, me dijo, vea, le voy a explicar muy bien la cosa. Aquí las autodefensas fueron patrocinadas, organizadas, apoyadas por el ejército, por el Estado. Y ejército y comunidad fueron muy valiosos. Eso fue dos días después de que hubieran asesinado a Carlos Pizarro León Gómez. Y él me cuenta toda la historia, dijéramos, de esos grupos paramilitares del Magdalena Medio, que incluso son antecesores a las convivir de las que estamos hablando de los años 90. Es decir, claro, amparados en unas normas de 1965 y 1968, el Estado colombiano permitía crear grupos de defensa civil que ayudaran a la fuerza pública en estas tareas de violencia. Años 60, recordemos, todavía había unos rezagos del bandolerismo, pues, de la violencia de los 50, estaban naciendo los grupos guerrilleros de izquierda, y el Estado crea esto. Y en varias regiones del país, por ejemplo, allá en el Magdalena Medio, desde la 14ª Brigada, el batallón Bárbula en Puerto Boyacá, armaron a muchas personas. Y si vemos la cuna de ese paramilitarismo de los años 80, años 90, era Puerto Boyacá. Cuando uno iba a Puerto Boyacá había una valla gigante que decía, bienvenidos a Puerto Boyacá, capital antisubversiva de Colombia. Yo por ahí tengo una foto también de, claro que hablar de fotos pues aquí al lado de Jesús Abad, pues me da pena, pues. Pero una fotico ahí muy modesta donde está esa valla ahí. Entonces, efectivamente, era complicadísimo. Lo que dice Juan Carlos, es que yo solamente pienso, estos grupos de civiles tienen que estar sin uniforme. ¿Cómo distingue carajos uno en un campo si ese señor que va con uniforme y así tenga un revólver o sin revólver, pero con un radio, es de una asociación, de un frente de estos de seguridad, o es de una organización paramilitar o una organización narcotraficante o de lo que sea? Es de una complejidad. Entonces me voy un poco más atrás, es porque creo que ahí fue un primer momento de que el Estado abre esa puerta. Empiezan esos grupos del Magdalena Medio, del Nordeste, los que mencionaba Juan Carlos, de Urabá, de las autodefensas campesinas, y después llega este segundo momento, pues, de los años 90 con las convivir. Yo apuntaría ahí, digamos, ya que recurres, Juan Gonzalo, a la memoria, y es, ustedes recuerdan en el colombiano que yo les hablaba mucho de Cimitarra, Puerto Berrío, Magdalena Medio, porque tuve familia que huyó en los años 60 del oriente antioqueño, o sea, tíos que fueron a la región del Magdalena Medio. Y entonces quiero recordar aquí un episodio, es que en esa región yo terminé conociendo a las autodefensas y a frentes de las FARC, que luego pasaron al paramilitarismo. Y recuerdo al negro Vladimir, o más conocido como Alonso de Jesús Vaquero, que lo conocí siendo integrante del Frente 11 de las FARC,
que luego se pasa al paramilitarismo, pero antes de entregarse al paramilitarismo, él se entregó y le hicieron una entrevista en el Batallón Bárbula, el periodista Aris Vogel de TV Hoy, en Informe Especial. Y Aris Vogel, en la entrevista a Alonso de Jesús Vaquero o Vladimir, uno de los autores o coautor de la masacre de La Rochela contra una comisión judicial y coautor también de la masacre de Segovia, con complicidad de agentes de la fuerza pública. Entonces uno dice es a veces el tipo de información que brindan o antiguos integrantes o personas de la sociedad que le brindan esa información a la fuerza pública, cómo terminan siendo utilizados dentro de esa estrategia que es, digamos, contrainsurgente. Y eso termina, digamos, uno dice, no hay límites. Pero les quería hablar, digamos, de ese episodio, además porque en 1989, y ya hablando como fotógrafo, siendo estudiante, yo visité a uno de mis tíos en el Magdalena Medio, municipio de Cimitarra. Yo allá conocí a Henry Pérez y en unas fiestas en Cimitarra va marchando unos campesinos. Recuerden que en esos momentos, en el año 88-89, también está ACDEGAN, que es Asociación de Campesinos, de Ganaderos del Magdalena Medio, ACDEGAN. Y ACDEGAN, pues también entonces fue una fachada de los paramilitares en la región de esta del Magdalena Medio. Y recuerdo que en el 89 yo hice una fotografía, yo ya era estudiante de periodismo en la Antioquia y saqué mi cámara con mucho susto y van campesinos y llevan un letrero que dice autodefensas, pero se alcanza a ver de civil a Iván Roberto Duque, más conocido como Ernesto Báez, quien luego es de los integrantes de las AUC, Autodefensas Unidas de Colombia. Entonces, hablar, digamos, de estos episodios supuestamente de civiles organizados por el mismo ejército colombiano, y uno cómo va a olvidar al general Faruk Yanine Díaz y su época en los años 80 en el Magdalena Medio, y en lo que todo esto terminó, digamos, desembocando, que es mejor dicho, es una tempestad completa en la que en nuestro país a veces ideas presentadas de una manera buena o con bondades para participación de civiles en apoyo a la fuerza pública, terminamos en estas espirales de violencia que destrozan los sueños y la vida de tantas personas que hemos conocido, y es pensar en lo que ha vivido todo Colombia, pero es pensar lo que ha vivido Antioquia y la ciudad de Medellín, y por algo Antioquia ha tenido, digamos, ha ocupado los primeros lugares de todos los índices de violencia en el país. Sí, además puntea todas las cifras del registro único de víctimas, que es una cosa absolutamente aterradora. Además, Ernesto Báez, recordemos que Ernesto Báez fue el que entró con Salvatore Mancuso al Congreso de Colombia y fue aplaudido como un prócer. Recordemos que uno de ellos fue Ernesto Báez. Hay un punto al que me quisiera devolver, y es el punto de los puntos, lo que llaman los puntos. Por ejemplo, en Urabá, cuando uno va pasando en una época, no sé si todavía sea así, que le dicen, ahí hay un punto, aquí había otro punto. Y esas distintas cooperativas decían, deme 5 radios y puntos, y yo le controlo todo el territorio. Y eso era cuando era, pues digamos, radios de comunicación. Ahora la tecnología es muchísimo más, digamos, es muchísimo lo que se ha avanzado desde los 90 hasta ahora para poder tener ese control territorial. Recordemos un poco cómo era el control territorial de estas cooperativas en los 90. Si me permiten, yo hice, y se las voy a compartir a Juan Carlos y a Jesús Abadiana, si quiere también. Tengo un montón de páginas del periódico El Colombiano de los años 90, logré ver algunas, y miren, por ejemplo, los municipios donde había convivir hacia 1996. Municipio de Río Negro en el Oriente Antioqueño 2,
San Pedro, La Ceja, Jardín, Caucasia, El Retiro, Porce, Frontino, Betulia, Andes, Girardota, La Pintada, Ciudad Bolívar, Puerto Nare de México, Santa Bárbara, Llano Grande pues en el oriente, en la zona de Río Negro. Es decir, había una dispersión geográfica de estos grupos bien grandes. Y en Medellín había una, en el centro de Medellín, que los compañeros, si recuerdan, les pusieron una bomba, y eso generó una serie de problemas incluso para los colegas del periódico El Mundo. Había una gran dispersión geográfica. Yo no sé exactamente cómo era en aquel momento, y yo creo que nunca lo preguntamos, o si lo preguntamos, no sé qué nos respondieron, no recuerdo, cuál era el área que tenían. Siempre decían, eso depende del estudio que se haga con la fuerza militar de la región, porque estas asociaciones tenían unos enlaces en las brigadas militares. Entonces, porque se supone como eran informantes, tenían en el ejército con quién conectarse, y eso funcionaba 24 horas a través de radios. También recuerdo que las Convivir tenían como dos grupos. Uno que era como el operativo, que eran de civiles, tenían equipos de comunicación y equipos de transporte. Yo creo que a estos eran los que después les dieron les dieron armas, incluso sobre algunas, no recuerdo cuáles, armas largas. Y había otros grupos, no sé qué tanto lo lograron desarrollar las Convivir, pero en la norma lo permitía, tener unos grupos como de tipo social, básicamente para hacer actividades con la comunidad de recreación y de deporte. Por eso digo que no sé qué tantos lo hayan logrado, por ejemplo, una Convivir como esta Papagayo que se ha hablado tanto, ¿tenía eso o no lo tenía? A mí me llama la atención es que si desde el propio planteamiento en la norma dice que pueden tener eso significaba que un grupo de civiles con tareas de vigilancia de la comunidad estaba haciendo actividades comunitarias, y hemos sabido también en Colombia que esas actividades comunitarias, incluso las actividades cívico-militares que hace el ejército, la policía, han servido para hacer inteligencia y señalar personas de las comunidades. Entonces a mí eso, ahora recordando con algunos recortes todo eso, yo decía, claro, es que esto, pues con razón esto se creció tanto, con razón esto hubo esos tentáculos que tuvo, y yo creo que no hay un estudio exacto de qué porcentaje de estas, de la operatividad de estas Convivir afectó en términos de cifras, por ejemplo, los casos de víctimas y de violencia como tal. Pero yo estoy seguro que debieron haber sido. ¿Por qué? Porque, repito, si vos te encontrás en una carretera como nos encontramos nosotros en el Magdalena Medio una vez, haciendo un informe no de violencia, sino un informe del estado de la carretera Medellín-Bogotá, y sale una camioneta llena de hombres armados con fusiles, pues yo porque sabía que salían de las Mercedes, entonces eran paramilitares de Ramón y Zaza, pero un ciudadano común y corriente iba para cualquier pueblo, se encuentra con unos tipos de esos como los vimos nosotros. ¿Qué pasa? Y esas personas sin uniformes de nada, sin distintivos, sin saber quién es el jefe, porque también tiene que haber una jerarquía identificada, cuando hay retenes de la policía, pues, ¿cierto? Hay una jerarquía ahí para uno saber quién lo está deteniendo. Yo creo que eso pasaron muchas cosas. Como digo, no tengo los elementos, no sé si los hay, pero que debieron haber pasado. Pues sí, y además hay una cosa de recordar de las masacres, que siempre cuando uno lee crónicas de masacres siempre llegaron con lista. Es lo primero que lee uno de las masacres. Llegaron con lista. O sea, muchas de las, exacto, ¿quién suministró la lista? ¿De dónde sale una lista? Pueden ser personas de la propia comunidad, incluso a veces que yo notaba, para quitarse la deuda de un vecino, decían que ese vecino había tenido una relación con algún grupo armado. Puede ser de esas cosas. O vaya usted a saber con qué intereses. Yo me acuerdo que Carlos Castaño decía que para matar a alguien tenían que tener el testimonio de 2 personas, que comprobarlo por lo menos en 2 lados. Cualquiera puede ponerse de acuerdo con alguien en esa época y señalar a una persona y ante los ojos de los paramilitares matarlo.
Ahora, yo creo que de pronto mirando la Comisión de la Verdad y de lo que ha hecho la JEP, de pronto deberían encontrarse datos sobre esto y menciones de la Convivir. Me imagino que ahí debería salir algo de eso. Chucho, Está todo eso, Juan Carlos, en lo de la Comisión de la Verdad y las ven como una legitimación del paramilitarismo. Es que hay muchas cosas que, digamos, Ana Cristina, uno quisiera a veces compartir y por eso es tan importante encontrarse a veces con colegas porque quisiera uno expresar muchas cosas. Yo recuerdo el periódico El Colombiano en los 90 con algunos de estos colegas, incluyendo también a Diana Lozada, que trabaja hoy en la ONU, a Carlos Alberto Giraldo y el trabajo que hizo, Carlos Mario Gómez, Lucía Teresa Solano, o sea, el trabajo que se hizo en El Colombiano en los 90 y sobre todo en esa etapa del 95 al 97, de todas las denuncias que empezaban a llegar desde las gobernación de Álvaro Uribe. comunidades. Sí, en la gobernación de Uribe, y eran los señalamientos a las Convivir que tenían, digamos, estaban entregándole información, pues no solo no al ejército, sino a los paramilitares y personas que en los pueblos, llámese Ciudad Bolívar, llámese Tarso, en la región de Urabá, aparecían personas asesinadas y eran detenidas a veces por civiles y entregadas a los paramilitares. Entonces, quiero recordar que con todas esas denuncias que se empezaron a hacer, vamos a tratar de que puedas presentar, digamos, algunas imágenes en esta entrevista, pero recuerdo que con el general Manosalva, me imagino que por indicación de Álvaro Uribe y de Pedro Juan, que veían en el trabajo que nosotros hacíamos en El Colombiano, que era un trabajo de periodismo y defensa de los derechos humanos, una búsqueda de la verdad, nos veían como estafetas útiles de la guerrilla. Entonces nos mandaron a una entrevista a la Cuarta Brigada, o nos pidieron que todas las cabezas de las Convivir se iban a reunir en la Cuarta Brigada. Y yo recuerdo que yo llegué como fotógrafo, estaba el general Manosalva, estaba Carlos Alberto Díaz, presidente de las asociaciones Convivir, que en el año, reconocían en el año 98 que tenían 414 asociaciones Convivir en Colombia, 414. Y recuerdo que me pidieron que no podía hacer registros fotográficos solamente del presidente Carlos Alberto Díaz, que después desapareció del mapa y dijeron que había sido, salió por ahí una versión que fue asesinado, y del general Manosalva. De resto, la fotografía aparecen todos de espalda y muchos de esos personajes que estaban ahí fueron esas personas que terminaron en muchos municipios, porque estaba la gente de Yarumal, estaban los de Suroeste, llegó gente de Urabá y era una mesa con alrededor de 20 personas. Y recuerdo, te iba a decir, es que a veces fotográficamente hay cosas que a uno lo impactan. Carlos Alberto Díaz tenía un encendedor. Entonces, mientras se sacó aparte para la entrevista, pero también en la reunión sacó un encendedor para prender su cigarro y era muy grande y era en forma de una bala, como una bala calibre grande, pero lo destapaba y encendía el cigarro mientras le respondía a mis colegas. Voy a tratar de buscar, digamos, algunas de esas imágenes que reposan en el periódico o la página para dar cuenta de esto, pero también quiero hacer un apunte y para darle paso a mis colegas. En agosto de 1997, una de las tantas masacres que se dieron en el departamento de Antioquia se dio en el municipio del Retiro contra un grupo de 10 o 11 personas que estaban haciendo corte de madera en el Retiro. Estamos hablando de a 40 minutos de Medellín. Esa es la época en la que está dirigiendo en la Fiscalía en Antioquia el hoy ministro de Defensa, Iván Velázquez Gómez. Pues vaya que resultado, en el mes de abril de 1998, antes del allanamiento al parqueadero Padilla,
se hizo un allanamiento a la sede de las Convivir, ahí en el oriente antioqueño, que no recuerdo si se llamaba Cantarra, pero detuvieron a 4 personas vinculadas con esa masacre en el Retiro, y uno de los revólveres que encontraron, que es un arma corta, había sido una de las armas con las que habían ejecutado a los 10 campesinos en el municipio del Retiro. Entonces, esos datos son muy importantes para uno entender que hoy, cuando se habla en el país de estos frentes de seguridad local o para de ganaderos que no van a contar con armas, que lo único que van a hacer es presencia en algunos lugares del país para reunirse y darle información a la fuerza pública o para defender supuestamente la invasión de algunas tierras, son experimentos que una cosa, o sea, el papel y la lengua puede con todo, pero las acciones que terminan ejecutando y en las que terminan participando este tipo de personas en Colombia, yo no he conocido el límite de la maldad que han actuado a veces con estos grupos. Un breve paréntesis sobre lo que están diciendo y lo que han hablado, pues Juanjo nos hablaba de las Convivir, que había 2 en Río Negro, una en Llano Grande, que pues que Llano Grande es también parte de Río Negro. También nos estabas diciendo, Chucho, de esta masacre del Retiro, y este breve paréntesis que quiero introducir es precisamente decir que uno de los trabajos más duros que tiene en este momento la unidad de búsqueda de personas desaparecidas es en el Oriente. Es en cementerios del Oriente por desaparecidos, la cantidad de desaparecidos que hay en cementerios del Oriente. Sí, Juanjo, dime. No, cuando Chucho estaba hablando me acordé de una anécdota que no me pasó a mí ni a ninguno de los compañeros del Colombiano. La recordé hace poco con una periodista del Mundo que fue editora y tuvo un cargo directivo. Resulta que ellos estaban trabajando en el año 97 en el centro de Medellín, la entrega de la plaza de mercado minorista a un grupo de comerciantes. Y en esa investigación que estaban haciendo, pues el seguimiento normal de este proceso, se encuentran con que una Convivir del centro de Medellín, ligada a unas asociaciones tradicionales, comunitarias, quería meterse ahí. Y en medio de la conversación me dice esta periodista, la persona que estaba ahí le dijo, ¿cómo le parece? Cuando estábamos en todo esto, nos tocó detener a Santoyo. Santoyo era en ese momento el coronel Santoyo, Mauricio Santoyo, jefe en ese momento del Gaula de la policía. Ese después estuvo con Álvaro Uribe y bueno, después fue extraditado a Estados Unidos por... Jefe de seguridad, jefe de seguridad de Álvaro Uribe. Oiga, pero lo que a mí me sorprendió esa anécdota es, y me lo decía la periodista, imagínense llamémosla confianza, por decirlo de la manera más sencilla y más suave posible, que tenían estas Convivir, que se dieron el lujo de retener por unos minutos al jefe del Gaula de la policía. Entonces ella llegó y dijo al periódico, oiga, tenemos que hacer algo con eso. Ahí es donde hacen una serie de investigaciones que derivan en amenazas a colegas del periódico El Mundo, a 2 colegas. Entonces, esas anécdotas, como dice Chucho, son muy reveladoras porque dicen, oiga, esta gente tenía como una gran capacidad pues tenían mucho poder y se daban el lujo de hacer eso, pues que a mí no me cabe en la cabeza. Sí, yo quisiera que hiciéramos cada uno individualmente un trabajo de memoria de algún hecho que les haya tocado cubrir desde la Unidad de Paz y Derechos Humanos del Colombiano, en que ustedes hayan visto esto de la justicia privada o en lo que desencadenaba la justicia privada y que hayan dicho cómo llegamos a esto. Es decir, algún momento de especial impacto o reflexión con respecto a lo que puede generar estas iniciativas de justicia privada. No sé si alguien quiere empezar, porque este es un trabajo de poner a funcionar el disco duro. No sé, si quieren yo empiezo. Sí, empieza tú, Chucho. Lo que pasa es que, como les digo, se me vienen a la memoria tantas cosas que a veces uno quisiera llorar, como he llorado tantas veces en silencio. Cuando hablo ahora de esa reunión en la 4ª Brigada de Medellín, y quiero traer este planteamiento. A esa misma 4ª Brigada de Medellín, desde el año 96, llegó
el de la Convivir Papagayo, que era Salvatore Mancuso, y se reunió con el general Manosalva. O sea, desde un año antes, la masacre del Aro se planeó en la Cuarta Brigada de Medellín por parte de ejército y paramilitares, porque veían a la zona del Aro como un enclave de la guerrilla por donde pasaban secuestrados. Y entonces es recordar, yo fui el primer periodista en llegar al Aro con mi colega Javier Arboleda del periódico El Colombiano, y recordar todas las denuncias que publicábamos desde el periódico con los colegas que están aquí, con otros que fueron muy importantes en ese momento desde la Unidad de Derechos Humanos. Pero también recuerdo ir a hablar con Jesús María Valle Jaramillo, ir a hablar con él para contarle lo que habíamos vivido. Yo estuve con Jesús María varias veces, una de ellas cuando se cumplieron 10 años de la muerte de Héctor Abad Gómez, o sea, el 25 de agosto de 1997, después de la ceremonia de los 10 años de Héctor Abad Gómez, del presidente del Comité de Derechos Humanos, fueron asesinados 3 presidentes del Comité de Derechos Humanos. Héctor Abad Gómez, el 25 de agosto del 87, el profesor Luis Leonardo Betancourt. Luis Fernando, estoy hablando de los presidentes del Comité de Derechos Humanos. Luis Fernando Vélez Vélez, asesinado el 17 de diciembre del 87. A los 2 meses de febrero asesinaron a Carlos Gónima, que trabajaba en la alcaldía de Medellín. Y el 27 de febrero de 1998 a Jesús María Valle Jaramillo. 4 presidentes del Comité de Derechos Humanos asesinados en 4 años, y todos ellos señalados, inclusive como Jesús María, que fue señalado por el entonces gobernador de Antioquia, que terminó periodo el 31 de diciembre de 1997, pero ya le había colgado la lápida a Jesús María, porque lo señaló, como lo señaló Pedro Juan Moreno, de que Jesús María Valle, de alguna forma, o sea, decían que había sido cómplice de la guerrilla, y por eso a Jesús María lo matan el 27 de febrero del año 98. Y entonces recuerdo que cuando lo del Aro, y estoy hablando, Manosalva, Mancuso, Manosalva muere en abril del 97, pero la matanza en el Aro se dio en octubre del 97, y después de eso, cuando hablamos con Jesús María Valle Jaramillo, te decía que había hablado con él en agosto, con Carlos Alberto, el 25 de agosto del 97, estoy dando muchas fechas y cosas que espero la gente no se confundan, pero 2 o 3 meses después estoy volviendo a dialogar con él para contarle los horrores del Aro, de lo que habíamos tenido que presenciar, vivir, y todas las denuncias que había, las llamadas que hizo el mismo Carlos Castaño al periódico El Colombiano diciendo que en el Aro no había sucedido tales cosas. Nosotros hablábamos de un helicóptero de la fuerza pública, de un helicóptero verde, no dijimos de la fuerza pública, que había llegado a llevar municiones, que había llegado a sacar heridos, porque en la zona del Aro se había dado enfrentamientos. Y obviamente toda esta información del periódico publicada, 5 días de infierno en el Aro, con estas llamadas amenazantes, y hay muchas cosas ahí para contar, pero 2 meses después eso le cuesta la vida a Jesús María Valle Jaramillo. Y uno dice, ¿hasta cuándo? Porque al final uno sabe de dónde vinieron las balas asesinas, uno sabe quiénes ejecutaron de la banda La Terraza, porque no solamente ejecutaron a Jesús María, ejecutaron o mataron a gente en la ciudad de Bogotá, a Eduardo Umaña Luna, a Eduardo Umaña Mendoza, que lo asesinan en abril del 98, 2 meses después. Ejecutan a Mario Calderón y a Elsa Alvarado y al papá de Elsa. Y entonces es una cantidad de asesinatos y asesinatos, y después venimos a saber que todo esto era también por una persona que era integrante
de la fuerza pública como profesor de la escuela militar y de algunas universidades privadas, como es el famoso profesor Narváez, que está vinculado con la muerte de Jaime Garzón en agosto del 98. Entonces, esa confluencia de estructuras legales, ilegales y fuerza pública, y claro, la fuerza pública después se lavó las manos durante muchos años, y yo quisiera terminar de contar para terminar esto que les estoy diciendo. Uno como periodista, nosotros como periodistas en El Colombiano, nos la jugamos contando todo lo que estaba sucediendo. Y recuerdo que por eso al Colombiano llegaban cartas que elaboraba Pedro Juan Moreno, se hacía llamar el príncipe de Torquemada y decía que nosotros éramos estafetas útiles de la subversión. Y recuerdo como una periodista de Teleantioquia, cuando algunos de estos hechos también en el municipio de Ituango, municipio de donde era oriundo Jesús María Valle, recuerdo un día que Teleantioquia, el canal institucional de la gobernación, bajó, o no de la gobernación, perdón. Teleantioquia era de una cooperativa de periodistas, Copercol. Entonces baja una periodista y la detienen antes de llegar a Ituango, 5 minutos antes. Y ella es de apellido Tobón, mi colega, qué pena no recordar que no es Luz María Tobón, pero recuerdo que estábamos en la 4ª Brigada y ella le preguntó, porque dijo, antes de entrar a Ituango, me detuvieron los paramilitares y allá estaba Junior, un comandante paramilitar que estuvo en la masacre del Aro y que después se desmovilizó con el bloque Mineros, y dijo, y me detuvo, y cuando fui a salir, ahí seguía, y en el pueblo estaba la fuerza pública. ¿Cuál es la relación?, le pregunta Álvaro Uribe en la 4ª Brigada de Medellín. Estábamos en el sepelio de unos militares, y Álvaro Uribe increpó de una forma muy fea a la periodista, e igual empezó a decirle que la tenía que denunciar, y le decía a los generales que había que denunciar a esa periodista porque los estaba relacionando con los paramilitares al ejército, y que eso era muy grave, y todos estábamos ahí. Yo en ese momento tengo, digamos, una fotografía de ese momento, y el testimonio lo tengo aquí en la memoria, pero con el paso de los años entendemos que todo eso que hicimos, investigamos, denunciamos, se demora más 20 años para que haya una comisión de la verdad y que de pronto la comunidad internacional entienda todos esos lazos que ha habido entre ilegalidad y legalidad para acabar con la vida de campesinos, de defensores de derechos humanos, de periodistas. Y entonces entiendo el mal que hemos vivido en Colombia y les pido excusas por extenderme. Juca. Antes de que digas algo, Juca, que con respecto al asesinato de Jesús María Valle, disculpa que te interrumpa, ese para mí fue un día inolvidable en el periódico porque vi llorar a muchos compañeros en la sala de redacción. Ese día lo tengo fresco en mi mente porque nunca me imaginé que eso pasara, a ver llorar a tantos compañeros en una sala de redacción. Yo ya me había venido para Londres, había llegado hacía muy poco. Yo llegué aquí en febrero del 98, pero la que era mi novia en esa época me llamó a decirme que no paraba de llorar y que había matado a Jesús María Valle, Chucho Valle. A mí no me tocó, como yo me vine en el 98, hubo una parte muy atroz que a mí no me tocó. Hasta, bueno, 2000 y pico. Pero... A ver, recuerdo que en el otro periódico que había en esos momentos en Medellín, en el cual yo había trabajado, también nos señalaron varias veces de ser simpatizantes de la guerrilla en editoriales. Recuerdo lo difícil que era, o sea, lo que publicamos era poco para la cantidad de información que nos llegaba, porque teníamos que estar muy seguros de todo. Pero también recuerdo que, por ejemplo, los falsos positivos ya se estaba presentando.
Eso no fue que apareciera cuando Álvaro Uribe era presidente y que me parece que ahí se volvió ya una práctica generalizada e institucional. Pero el tema de los falsos positivos se ha dado en Colombia desde hace muchísimo tiempo, de agarrar muchachos y presentarlos como guerrilleros. Y una investigación que yo quise hacer, pero no hice en esa época, es que uno se daba cuenta de eso por la cantidad de condenas. Juanjo, tú te debes recordar, no cuando condenan a pagar una determinada cantidad de dinero por un abuso del Estado. Hubo muchísimas condenas de esas que les pagaran las familias porque se demostraba que sí había sido el Estado, pero jamás hubo una condena penal. Sí, porque de eso se cargaba la justicia militar. Y la justicia militar era completamente inoperante y siempre lo que buscaba era limpiar a los militares. Me acuerdo de las denuncias de los retenes paramilitares, que estaba un retén militar y al kilómetro estaba el retén paramilitar. Y muchas otras cosas que no se podían decir porque no teníamos la manera de comprobarlo físicamente. Pero el tema de los abusos siempre estaba ahí, siempre había una negación. Y no sé cómo expresarlo. O sea, fue una época muy difícil, fue una época de un remolino. Ahora, lo que yo sí veo es que ahora por lo menos tenemos ese antecedente de lo que ocurrió. Tanto que los propios que están haciendo esta propuesta, el esposo de María Fernanda Cabal y el gobernador de Antioquia se han tenido que referir a eso. Es un país distinto, evidentemente. Tener a alguien como Iván Velázquez Gómez, por ejemplo, como ministro de Defensa, indica que muchas cosas han cambiado. Entonces yo creo que las circunstancias ahora son diferentes, hay mucha más, el hecho de que nosotros estemos aquí conversando y diciendo lo que ocurrió, creo que presenta un poquito más como de esperanza de poder vigilar muy de cerca estas propuestas que se están presentando ahorita, contar lo que ocurrió cuando se empezaron, cómo esto casi siempre se ha desmandado cuando se han creado estos grupos civiles de apoyo al Estado. No recuerdo ningún caso en América Latina, como les decía ahorita, en que no se hayan desbordado cuando han creado grupos de apoyo civil al ejército. Y espero que se pueda crear un debate muy amplio sobre lo que ocurriría con eso. También creo que hay un oportunismo político de parte de tanto del gobernador como de parte del señor Lafure, por quién es el presidente, porque también hay todo un crecimiento de la derecha a nivel mundial, pero sobre todo también como latinoamericano, y de tratar de mostrarse muy fuerte y muy duro con cualquier tipo de delincuencia y de violencia. Una vocalización. Se está aprovechando todo esto para plantear esto. Pero como digo, es una circunstancia muy distinta a lo que ha ocurrido. Yo espero que hayamos aprendido algo de tanto lo de las convivir, como todo esto de los falsos positivos, como todo lo que se ha presentado últimamente en la Comisión de la Verdad, donde se demostraba que el ejército sí estuvo involucrado y que no era una cuestión de unas cuantas manzanas podridas, como siempre se decían, sino que había una política institucional de apoyarse en grupos paramilitares, de usarlos, de pasarles inteligencia, de recibir inteligencia de ellos, de utilizar a las convivir para eso también, y al horror al que eso nos llegó. Entonces yo creo que las circunstancias son diferentes. Me muestro como un poquito más optimista ahora de lo que era en esa época las convivir, porque ahora creo que ya hay como todo es unas circunstancias distintas, por supuesto, pero también hay como todo un bagaje de entendimiento de lo que está ocurriendo. Y como dice Chucho, ahí debe estar, todo eso debería estar en lo de la Comisión de la Verdad, en esos informes, ahí debería leerse. No sé qué tanto interés hay en los medios, digamos, de siempre,
Esa era la otra cosa que quería hablar que me viene a la memoria. Uno, cuando estábamos en el colombiano, cuando yo estaba en el colombiano, una cosa que me sorprendía cuando yo iba a las regiones, como Chucho y como Juanjo, era que los medios tradicionales no mostraban el país. Era un país completamente distinto el que aparecía en los medios tradicionales. No era el país que uno estaba viviendo, era completamente ficción. Y por eso de pronto es que cuando en el colombiano tratamos de hacer eso, se nos vino tanta gente encima porque íbamos como contra la versión de lo que pretendían mostrar como la realidad. Lo que estaban viviendo en el campo, la manera como los grupos paramilitares, por ejemplo, controlaban las zonas Urabá, era una cosa aterradora las cosas que hacían y eso no salía en ninguna parte. Y siempre que se hablaba de involucramiento, lo que les digo, los falsos positivos, varias veces me tocó ir y ver y tratar de informar sobre muchachos a los que, me acuerdo una vez en Frontino, ¿no fue? No, este pueblito que queda antes de bajar a Carepa. Mutatá. No, Dabeiba. Sí. En Dabeiba fuimos en la época en que habían hecho eso fue una emboscada famosa que hizo en La Llorona, el AFAR y el ejército, al ejército. Nosotros fuimos después y me acuerdo una señora llorando diciendo, en esa época estaba de gobernador encargado Valencia Cosio, se le acercó llorando y le dijo, mire, esta mañana detuvieron a mi hijo, ellos son muchachos, no han hecho nada, ¿por qué los detuvieron? No los encuentro. Los muchachos aparecieron después muertos y después hubo una condena contra el Estado por la muerte, eran como 5 jovencitos que simplemente encontraron sin documentos. Y de inmediatamente los mataron, los presentaron como guerrilleros. Espero que hayamos aprendido de todo esto. Yo la verdad ya no conozco muy bien la realidad nacional, yo llevo más de 25 años por fuera, Chucho y Juanjo saben mucho más que yo de todo esto. Pero lo que sí sé es que estos experimentos con civiles nunca han terminado bien en ninguna parte. Podemos hablar de Asia, podemos hablar de África, estos experimentos de armar a civiles, de usarlos para que apoyen la fuerza pública, de organizarlos, siempre terminan en abusos. Sí, y en Dabeiba, pues el trabajo que ha hecho la JEP desde 2019 es impresionante, pues en el cementerio de las Mercedes es una cosa impresionante, el trabajo de búsqueda, de investigación y identificación. Juanjo. Pues así recuerdo siempre el caso de una señora que iba cada año al colombiano, fue por ahí unos 5 o 6 años, a llevarnos la fotico del esposo que había sido bajado de un bus en el corregimiento Doradal de Puerto Triunfo, en Magdalena Medio. El señor iba con 1 o 2 amigos, no recuerdo muy bien, iban a pescar. En esa región era muy rica en ese momento, pues, y todavía muy virgen, entonces pescadores iban y hasta gente iba a cazar incluso. Y ellos, el bus para en Doradal, todavía los buses paran ahí, muy cerca está la policía, 50, 100 metros, y unos civiles armados les dicen, ¿ustedes quiénes son? Ah, somos pescadores, no señor, tal cosa. Eso por lo que logró medio averiguar la señora después. Y esos pescadores siempre, pues nunca se supo de ellos. Recuerdo esos casos porque eran muy frecuentes situaciones como esas, de que civiles armados desaparecían, como dijo Juan Carlos, asesinan, bueno, en fin, un montón de cosas. Y a uno le tocaba en el periódico no vivir el caso directamente, sino indirectamente cuando las familias llegaban cada año como, mira, se cumplió 1 año más de su desaparición, si me puede sacar la fotico a ver si alguien lo ha visto o tiene algún dato. Entonces, eso nos impactaba mucho porque ya uno terminaba conociendo a las señoras, ¿cierto? Y ya sabía la historia. Y a veces venían con los niños y tal, y entonces era muy doloroso la situación en la propia sala de redacción. Yo me acuerdo de una señora que había estado viajando por todo Colombia buscando a su hijo, asesinado, desaparecido. Hablé con ella, le dije que claro, que iba a sacar, y cuando se iba a ir me dijo, ¿y cuánto me va a cobrar? Y yo le dije, ¿cómo así que le voy a cobrar por contar su historia? Ah, no, es que en otros periódicos me han cobrado por contar mi historia.
Al otro día, cuando publiqué las cosas, la señora llegó con una caja de mangos y me la regaló. No se me olvida, creo que son los regalos más bellos que me han hecho en mi vida, pero creo que nunca encontró al hijo. No puede ser. Antes de terminar esta conversación, quisiera como que pensáramos una muy breve lección del pasado. Tenemos dos propuestas sobre la mesa, digamos, dos cartas abiertas sobre la mesa. Si pudiéramos tener a las personas que toman decisiones frente a este tipo de asuntos, ¿qué les podríamos decir? Pues quieren fortalecer, quieren superar los problemas de violencia, fortalezcamos al Estado, pero desde un Estado de derecho, es decir, con instituciones fuertes, pero sometidas a control, a buen control, no control político de parte de la Procuraduría, pero sí dijéramos, porque yo también creo que se requiere fortalecer la inteligencia en los organismos de seguridad, pero también la contrainteligencia. Es decir, los controles internos, el espionaje interno que hay que hacer precisamente para evitar lo que ya se mencionó de miembros de la policía, de miembros del ejército, de las Fuerzas Armadas en general, que terminan aliados con toda clase de delincuentes. Es decir, hay que fortalecer al Estado y en vez de pensar en esos impuestos, dijéramos, para privados, no, fortalezcámoslo y vigilemos que no se roben la plata y que estén actuando bien y que los comandantes militares actúen bien. A mí me pareció muy interesante, no sé, lo que dijo Petro al comienzo, cuando dijo, tenemos que medir a los comandantes militares no por la cantidad de bajas, sino por la cantidad de gente que se haya salvado. Yo creo que es cambiar ese chip, cambiar esa perspectiva de que ya la violencia se ha ensayado de todas las formas, ¿cierto? Desde la legal, desde la legítima del Estado, hasta todas estas formas ilegales que son de todas las pelambres posibles. Entonces, yo sí quiero que quienes toman decisiones, sobre todo la clase política, la clase empresarial. Recordando todo esto de las convivir, el general Harold Bedoya Pizarro dijo en su momento que la iniciativa de las convivir era para comerciantes y empresarios, así lo dijo, en una reunión que hubo en Urabá hablando con alcaldes en aquella época. Entonces, pero son unos sectores de todas maneras en nuestra sociedad privilegiados, no son las mayorías, ¿cierto? Los asuntos de seguridad tienen que estar al servicio de todos los ciudadanos, desde el más rico, así pague todos los impuestos o no los pague, no sé, hasta el más pobre también. Y todo eso bajo el respeto de la ley, el respeto de los derechos y el respeto de la dignidad humana. Y no pensar en locuras que ya se ha dicho suficiente, no han salido bien y no han salido bien en nuestra historia. Chucho. No sé, es algo muy corto y es esa combinación de formas de lucha no puede volver, no se puede volver a ella en Colombia. De eso que el Estado ha señalado la insurgencia de combinación de formas de lucha, la ha hecho muy bien el Estado colombiano, bien sea a través de las convivir o toda la información que le brindaron a los grupos paramilitares. Triste porque cuando hoy vemos la cantidad de personas que en Colombia y a veces terminamos señalando a muchos miembros de la fuerza pública, pero en Colombia sectores políticos o de un empresariado criminal en algunas regiones, y el caso más patético es la región de Urabá, y sobre todo en la década de los 90 y bajo un periodo presidencial en específico, son la mejor muestra de esa catástrofe humanitaria en la que campesinos y campesinas fueron las grandes víctimas, perdieron la vida, perdieron la tierra, muchas personas salieron desplazadas y esas tierras terminaron hoy y son hoy, digamos, están en manos de grandes poderes aliados a la ganadería, a los bananeros, a sectores que se lucraron de las distintas mafias como la del narcotráfico, entendieron
que eso que llaman la mejor esquina de Colombia o la mejor esquina de América fue despojada a sangre y fuego y la población fue ofendida y humillada, despojada, como lo vemos hoy en todas esas estadísticas. Que podamos hablar de eso, que no se repitan ese tipo de experiencias, sería lo mejor que puede pasar. Ahí estoy de acuerdo con Juan Gonzalo y obviamente con Juan Carlos y con tantas personas que hablan el Estado tiene que ser legítimo en la medida en que respete la vida de la gente, que haga inteligencia, pero no a costa de organizar a civiles para que le brinden información, porque uno sabe que puede ser, entre comillas, algo que muestren legítimo, pero que termina, que no tiene límites. Juca, con 25 años de distancia y un océano en la mitad. Bueno, yo espero que hay sectores que van a seguir impulsando esto, porque también es un juego político, una conveniencia política, pero también creo que estamos viviendo un momento distinto al de hace 25, 30 años cuando esto empezó. Creo que sabemos mucho más, y creo que los periodistas, los investigadores, el propio gobierno debería mostrar con mucha más claridad y recordar qué fue lo que pasó con las Convivir, porque eso está registrado, porque hay toda esa investigación que se ha hecho en los últimos años, y mostrarle al país lo que ocurrió en esa época y cuáles fueron las consecuencias de tomar decisiones esas, como organizar a los civiles, armar a los civiles, así digan que no, porque así empezaron con las Convivir, que solamente iban a hacer armas cortas y terminaron armados con armas largas, y que haya un debate muy público y muy abierto sobre esto, que fue lo que no ocurrió en esa época, y que es lo que, por fortuna, ahora ya hay muchos más medios alternativos interesados en mostrar este tipo de cosas. Sigo creyendo que los grandes medios en Colombia le siguen sirviendo a intereses políticos y económicos, pero han surgido muchísimos medios alternativos que yo creo que pueden y deben mostrar lo que fue esa época, lo que ocurrió y a los abusos a los que se llegó. Bueno, les quiero agradecer a los tres, a Juan Carlos Pérez, a Juan Gonzalo Betancur y a Jesús Abad Colorado, y mis antiguos compañeros del Colombiano, por habernos acompañado en esta entrevista que tiene dos propósitos fundamentales. Uno, hacer memoria, que es fundamental en este momento con estas propuestas, mirar qué pasó hacia atrás, y el segundo propósito, que es la no repetición. Si ya aprendimos qué es lo que nos pasó, pues ¿por qué vamos a cometer el mismo error si ya tenemos una serie de aprendizajes? Pero también esta es una forma de rendirle homenaje a la Unidad de Paz y Derechos Humanos del Colombiano, que marcó una época en el periodismo y que pues infortunadamente desapareció, pero que contó una parte muy importante de nuestra historia. A los tres, muchísimas gracias. Gracias, Ana Cristina. Gracias por la invitación. Ana Cristina. Los vemos la próxima semana en Entrevistas Cambio. Les habló Ana Cristina Restrepo. Los espero.